Cordial saludo para todos. Soy Ander Buitrago, siendo las 8:07 del 17 de julio del 2022, a unos días de la presidencia, de cambiar de presidente, faltan unos 30.100 o 30.000 minutos aproximadamente. No sabemos a qué horario va a escoger el presidente nuevo, pero bueno, trataré de ser resumido en este video. No tengo mucha experiencia en este tema y lo hago con el propósito de explicar lo que voy a hacer, lo que he hecho un poco y básicamente eh, estoy pidiendo un derecho de petición para que los ciudadanos colombianos me permitan entrar a trabajar el Estado. Digamos que no lo estoy haciendo para ir de lagarto a robar o que estoy esperando a que un político me dé un puesto. Tengo unos argumentos claros. Lo haré por el propósito mío, que es diseñar el futuro de la acción de las sociedades. Lo tengo que hacer en Colombia porque ya lo he intentado en otros países, pero el simple hecho de no ser ciudadano no me permite exigir derechos constitucionales en otro país. Digamos que además de eso, en esos países tampoco tuve algún tipo de formación militar, tuve un par de años, entonces digamos que de alguna manera lo que voy a plantear está ligado a un plan para que los militares, los policías e incluso hasta el SMAT protesten. Hay un tema serio con este asunto y les quiero contar lo que me pasó cuando estuve en Silicon Valley. Viajé el año pasado, el 8 de diciembre, y regresé este año. Estando allá, yo estuve trabajando en domicilios de forma no era legal. Digamos que me fui porque conocí a Fajardo personalmente. Lo conocí repartiendo volantes, le ayudé a repartir volantes como voluntario. La razón por la que me fui es porque le propuse conocer una de las personas más importantes del planeta y que le propuse que hiciéramos una alianza con un centro anticorrupción de Europa, el U4. No me escuchó y digamos que prefirió repartir volantes. En ese momento yo dije, en Colombia no pasa nada, me voy para Estados Unidos. Me fui para Estados Unidos a ver qué oportunidades salían. Hice una hoja de vida de 77 páginas pidiendo trabajo y explicando todo lo que he hecho, los contactos de las personas para que me dieran una oportunidad. No me surgió, me logré contactarse con personas de Facebook, de Meta, y me dicen que no patrocinan visa de trabajo. Pero bueno, el caso, estuve allá como muchos latinoamericanos, eh, trabajando informalmente con las manos. También estuve con una aceleradora de Google, les envié una propuesta que apoya a Google, perdón. No la aceptaron, en este momento estoy nuevamente negociando con la CEO o con la gerente, eh, porque hice un cambio en la aceleradora y bueno, ella tiene una misión de impactar 1 millón de emprendedores latinos. Entonces yo le planteé que tengo un plan para lograrlo y lo está evaluando. Digamos que el problema es que en otros países no encuentro oportunidades para mis propósitos y aquí lo que estoy haciendo en Colombia es dar una coherencia sobre mi propósito, que es diseñar el futuro de gestión de las sociedades. El tema que traigo con Estados Unidos es porque estando allá sucedió que dentro de la comida que repartía pude conocer unos asiáticos. Me asustó mucho porque me atendieron con capucha, me hicieron entrar a su casa. Me explicaron varias cosas, entre ellas un poco el tema de lo que sucedió en Asia. Creo que era un grupo guerrillero en Wuhan con el COVID. Parece que un científico o unos científicos entraron a entregar información sobre ese virus y por eso se viralizó. Eso es lo que me contó esas personas. No tengo ni idea quiénes son. Me tenían encapuchados, no me hicieron nada. De hecho, me invitaron a ver un laboratorio de CL4 quedaba en una montaña por fuera de la ciudad. Eso queda, esa zona se llama Milpiras. Esa es la zona en la que hay varios asiáticos. Pero bueno, eh, curiosamente me mostraron este lugar, me ofrecieron una vacuna, confié en eso porque conocí el sitio. Era un laboratorio del, digamos que los BCL4. Digamos no, los laboratorios BCL4 son los laboratorios en los que se investigan las pandemias.
En China hay uno y curiosamente está en Wuhan. Estados Unidos tiene como 15 públicos y creó varios después de la pandemia, según lo que vi en internet. Y en Latinoamérica solo hay uno en Argentina y hay otro en Brasil. El asunto es que hay una persona que propuso en Colombia que el Estado debía crear un laboratorio de CL4 y no sucedió. Entonces, en este caso, eh, llevamos mucho tiempo con eso. Curiosamente, pues, por ejemplo, China es el país más biodiverso del mundo y tiene un BSL-4. Eso es para investigar armas biológicas. Colombia es el segundo y el hecho de que no tenga un BSL-4, pues tiene sentido, ¿no? Y sobre todo en estos momentos que lo que pasó, curiosamente, es que nosotros no podemos ni siquiera investigar cuando hay una pandemia. Son armas biológicas. Eso ha pasado históricamente. Lo que pasa es que aquí, por lo menos nuestra generación, no es tan consciente de esos asuntos. El punto es que yo recibía muchas amenazas cuando estaba el ministro de Defensa anterior, después de que murió por ese virus, le dio COVID y falleció o se habrá hecho el muerto y pidió asilo político. No tengo ni idea, pero estaba un poco más tranquilo. Eh, Esas amenazas eran por teléfono. Me llamaban y curiosamente hasta se me borraban el número del que marcaban, ¿no? Entraba una llamada y yo no sé por qué razón pasaba, pero digamos que nunca conté eso. Eh, Me han pasado muchas cosas en Colombia en estos 20 años. Yo estuve también, digamos, con personas que organizaron el paro, lo apoyé hasta un punto, hasta donde me considero sensato. Yo no participé, pero digamos que estuve allí en ese proceso, conozco unas personas que están en ello. Pero bueno, esto lo digo es porque estoy haciendo una invitación a los militares, a los policías y al ESMAD, digamos, en la medida que para quitarle el miedo a las personas de protestar y empezar por ellos, digamos que empiezo principalmente por los militares, es por la historia que tuve que vivir allá. Eh, Pueden tener el orgullo muy alto y sentirse muy fuertes, y ahora incluso hasta el nuevo presidente, pero en Colombia militarmente solo manejan armas de fuego, y eso que ni siquiera Indumil maneja, produce muchas armas a nivel militar fuertes, por lo menos de fuego, ¿no? Todo es importado, no hacemos nada. Ni siquiera podemos defendernos de armas biológicas. El asunto es que a veces me ha dado mucho miedo en Colombia, es uno de los países más peligrosos del mundo, es el número 144. Eh, Estas personas, estos asiáticos, nos conocimos, les pareció curioso lo que yo planteaba con regular tres cuartos. Yo comparto eso en YouTube, en redes, digamos que yo hablo de qué armas vamos a incentivar y hablo de armas biológicas, armas de energía, armas nucleares, armas de fuego, en fin, digamos que por eso digamos que soy una persona que le generó curiosidad y me invitaron en ese proceso, y también por lo que hablo de diseñar el futuro de las sociedades. ¿Cuál fue la invitación de ellos? Digamos que me deja tranquilo en este viaje y lo que vine a hacer por varias razones me regresé, pero entre ellas esa, y es que si me llega a pasar algo en Colombia con armas de fuego, pues de parte de ellos pueden enviar otra arma biológica y la envían a Colombia. Eso es un punto que me plantearon justamente por dos cosas. Porque quieren que haga los experimentos que quiero hacer con el diseñar el futuro de las sociedades. Ellos creo que son un grupo guerrillero, pero digamos que en China tienen más opresión que en Colombia. Y aquí es donde tengo la autoridad para exigir eso. Y necesitan recursos de Venezuela. Este tema de Venezuela lo pongo a colación porque yo ya le expliqué a las Naciones Unidas una propuesta que hice y que me da un poco más tranquilo. Y es que creo que podría cobrar la recompensa de Nicolás Maduro de 15 millones de dólares. Y es de una forma pacífica, ¿no? Y es creo que la misma manera que se va a hacer en Colombia. Y es la invitación a los que tienen las armas del Estado a que hagamos esa protesta. Incluso no me gustaría tener que llegar a un paro. Económicamente esos costos son absurdos.
El de Colombia me parece absurdo que el presidente haya tenido que llegar a ese nivel y dejó un déficit gigantesco como de 88 billones. No tengo ni idea si eso es real, pero es el presidente que dejó el mayor déficit de la historia de Colombia, pues la historia reciente. No sé qué haya pasado antes, pero el asunto es que se vienen momentos difíciles y no solo por ese déficit, sino por todo lo que está pasando, ¿no? Estamos hablando que pues, hay armas biológicas. Nosotros aquí no tenemos ninguna forma de defendernos. Yo estoy pidiendo que en el país, segundo país más biodiverso del mundo, tenga un BCL4 para poder tener algún tipo de defensa. Me imagino que eso requiere un protocolo internacional complejo, pero bueno, eso es un requerimiento. El otro es que todas las pensiones que le están prometiendo posiblemente no van a llegar y por muchas razones. Así ustedes estén cómodos, policías, cuerpos antidisturbios y militares recibiendo ingresos del Estado. Yo sí les quiero contar que frente a un problema de déficit fiscal, las personas no van a tolerar niveles de impuestos más altos. De hecho, ya está en un nivel intolerable. Y hay un asunto con este tema pensional que de por sí a nivel mundial el sistema es insostenible. Ya hay una investigación que pagó la fundación de Bill Gates, que esa investigación evalúa algunos componentes que están relacionados con el problema de un sistema pensional. Y Elon Musk, por ejemplo, ha manifestado que ese es uno de los mayores riesgos de la humanidad y antes planteaba que era la inteligencia artificial. El asunto es que ese problema tiene muchos componentes de fondo. Personalmente he pedido a los expertos de Colombia, incluso al nuevo director de la DIAN, yo hablé con el vicepresidente de Asofondos, es un señor, me parece muy humilde, y a pesar de ser doctor en filosofía de la economía de una universidad norteamericana, hablé con el nuevo director que es el nuevo director de la DIAN, que es el director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, una persona que ha hecho mucho por Colombia, es decir, el que valore el trabajo que ese señor ha hecho entenderá lo importante que es ese propósito que él tiene. El asunto es que eh, a él se le solicitó que se haga la investigación que yo pedí, se lo pidió Daniel Wills, que es el vicepresidente de Asofondos, no le aceptó la invitación, y Daniel Wills también quedó de hacer la invitación al presidente de Asofondos. Con ninguno de los dos volví a tener comunicación, pero bueno, por lo menos Daniel Wills nunca bloqueó el WhatsApp nuestro, ¿no? Que eso sí lo hizo el doctor Reyes, que sí lo bloqueó y todas las personas del observatorio, y eso que se supone que el propósito de ellos es poner las finanzas públicas al alcance de todos los colombianos, y no se quiso meter en el tema pensional. Por ahí hay otro doctor que no lo conozco, es Daniel Mantilla, creo que es el apellido, está en mi red de LinkedIn. Él hizo una propuesta, pero él está diciendo que el modelo que tenemos que aplicar es un modelo europeo. El problema con ese asunto es que Colombia no es Europa, ¿no? Y aquí hay más variables que influyen y que, por ejemplo, una propuesta como la de Petro, que es parte de lo que piensa hacer para resolver parcialmente el problema, es dar 500, medio salario mínimo a los que nunca han recibido pensión, asunto que aumenta el déficit, se vuelve complejo en la realidad. Nunca estuve de acuerdo porque no es una solución equitativa y justa en la medida que ese sistema es insostenible por sí hasta para los que han ahorrado, porque pues con un poco de sentido común, sin terminar de hacer la investigación y modelación computacional y matemática que pedí, con todas las variables que tiene ese problema, pero si ustedes analizan, si usted paga el 16% de lo que gana o de lo que reporte, ¿cómo cree que luego se va a pensionar completamente con eh, el promedio de los últimos años de cotización si solamente ahorra el 16? Digamos que eso de alguna manera, yo no sé cómo lo compensan finalmente, pero eso tiene un problema de sostenibilidad porque ese sistema puede funcionar o ha funcionado teniendo en cuenta que, por ejemplo, la tasa de natalidad sea más alta que la mortalidad. Es decir, las personas que nacen sean más que de las que mueren. Y eso ya no está sucediendo. Y hay otro problema, que la esperanza de vida de las personas está aumentando. Entonces, si envejecemos más rápido, pues cómo nos va a alcanzar todo ese pago. Hay un problema, y es que las personas del Estado sí tienen esos privilegios que
su pensión sí es continua, pero pues yo pienso que una persona que ha vivido el Estado, que tiene ese privilegio que por sí el trabajo, por ser el Estado, posiblemente no sea, haya sido tan fuerte y tan riguroso como una persona que no ha vivido el Estado como yo, eh, daría mucho que pensar en la equidad. Ahí es donde voy con el tema de los militares, del SMAT y de los policías, y es que hagamos esa investigación, es decir, lo que yo estoy pidiendo, entre miles de cosas que estoy pidiendo, y esta invitación es con ustedes porque queremos evitar un problema futuro, y pues el tema se vuelve serio con quienes tienen las armas, así se han vuelto serios los paros, o una guerra civil, porque eso genera esa amenaza o esa advertencia, ¿no? Entonces por eso pues como que llego a esa instancia, porque yo llevo 20 años protestando, no ha pasado nada, 8 años negociando con el Estado, tampoco pasa nada, y estoy abordando temas más serios de lo que los expertos locales consideran, y no hay otro país en el que yo me pueda ir a meter en los asuntos todavía, y me plantearon haga el experimento en Colombia, es decir, estoy en eso, ¿no? Y vamos que en términos de seguridad, pues con respecto a las armas biológicas, pues si a mí me pasa algo, se viene la siguiente, decirlo así, o esto al menos me plantearon los asiáticos. Yo no sé quiénes eran, qué hacían, solamente me informaron y me mostraron un laboratorio de CL4 en Milpiras, en una montaña, y me ofrecieron la vacuna de la que se venía. Es decir, esa es mi historia, ya que lo quieran considerar o no, pues así está. Estoy pidiendo ese tema a la investigación, entre muchas iniciativas, propuse varias, pero ellos quieren eso puntualmente, evaluar qué resultado tiene el experimento que va a hacer con Colombia. ¿Por qué es tan polémico? Porque entre otras cosas estoy planteando que se implemente inteligencia artificial, tecnologías también de OCR, que es Optical Character Recognition, que es reconocimiento de caracteres ópticos. Eso implica que, por ejemplo, en el sistema judicial se puedan leer los documentos, imágenes o textos y se procese con inteligencia artificial. Eso se llama una tecnología de procesamiento de lenguaje natural para que optimicemos la velocidad de lo que hacemos. En este momento yo no sé cuántas demandas, pero ahí vi una cifra, la pondré en el documento que estoy redactando. Creo que son como 500 billones de demandas al Estado. No recuerdo exactamente, pero por ahí está en internet. Eso, por ejemplo, es un problema. El congestionamiento de la rama judicial es gigante. Yo he tenido un par de demandas en la fiscalía. Bueno, no sé ahorita si hay más, no tengo ni idea. Pero eso es súper lento. En el documento explico qué es lo que pasa. No es un tema para traer a colación aquí. Pero el asunto es que con esas tecnologías se pueden reducir las personas que trabajan en el Estado. Y estoy planteando una propuesta del desempleo, es decir, los que tributamos, si yo les propongo sencillamente que yo voy a entrar a trabajar al Estado, estoy pidiendo un puesto especial dentro del Ministerio de Innovación, porque voy a innovar, de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que me puedan abrir las puertas para reducir los gastos fiscales. Eso es una de las cosas que estoy haciendo. Yo ya se lo propuse al director de la DIAN el año pasado, algunas ideas. Él, por ejemplo, tiene planeado meter a la cárcel a los que evaden impuestos, es decir, él no tiene ni idea de la realidad de Colombia. Yo sí me he puesto a pagar impuestos. Tengo claro que por lo menos las pymes tienen que evadir impuestos para generar alguna utilidad neta. Y a veces toca decidir entre pagar bien a los colaboradores o evadir impuestos, y pues tiene sentido evadirlo. Ahí están armando un plan para recaudar más sobre la evasión. Hay asuntos de evasión. Yo tengo un plan para que no se evada. Yo diseñé un software para hacer doble facturación. Una empresa que llama Savi Open de Cali. Ellos no se responsabilizaban de lo que hagan las empresas. Seguramente muchos de sus clientes lo usan. Nunca me pagaron. Yo lo utilicé. Lo pensé para mi negocio. Ellos lo usaron seguramente para muchos. Y lo usan. No van a decir públicamente porque yo lo hice como experimento. Ellos no. Digamos que. Y tampoco creo que van a ir presos por eso. Es sencillamente la realidad de Colombia.
y pues hay que ponerla, si queremos un proceso de paz, pues todos tenemos que decir la verdad, ¿no? Es como hasta los que evaden, pues el que tenga una evasión digna, pues que va, y esa evasión digna, dentro, por ejemplo, lo que yo conozco, lo que yo hice, eh, están en el mundo de las panaderías, un negocio muy complejo, y bueno, también digamos que son alimentos y lo consume casi que la base de la pirámide. Yo pienso que una panadería de estrato alto debe pagar más impuestos que una de estrato bajo, por ejemplo. Eso tiene más sentido. Yo tengo un plan para hacer un sistema de impuestos más justo. El problema es que este señor, con todo el respeto que le tengo, tiene el ego en el cielo, pues es del Vaticano. Yo honestamente lo he dicho, los científicos con el ego más alto son los del Vaticano. Yo estudié allá con los jesuitas, él es de la Javeriana. Eh, yo estoy pidiendo que me escuchen, pues porque tengo un plan y conozco más que la realidad de Colombia, al menos de las pymes, ¿no? Eh, para poder entrar y establecer un sistema de impuestos justo, quiero entrar a ver la información de Colombia financiera, del Ministerio de Hacienda. Pienso que tengo la autoridad para hacerlo. Yo también estudié economía y he estudiado mucha más filosofía de la economía que muchos de los que se doctoraron en filosofía de la economía en Colombia, así hayan ido a estudiar al exterior. Hay una serie de preguntas que jamás he querido responder o se hacen los locos. Por ejemplo, con el tema pensional. Es un tema a resolver. Yo estoy pidiendo una modelación computacional que la hagamos y pública, que cualquiera pueda consultar y que lo encuentre interactivamente para que sepa que el problema es, como se dice aquí en Colombia coloquialmente, es una gonorrea. O sea, que pongamos las variables que yo planteo, que es lo que le estoy diciendo a los militares, a los policías, les más, venga, pónganse en serios con esto, que nos pongan todos los datos completos con todo lo que yo estoy diciendo y se dan cuenta que esto en 10 años se va a volver peor de lo que está ahora. Por ejemplo, se armó un paro, como les dije en un punto, lo apoyé porque había que ir en contra del abuso estatal, que fue una reforma tributaria, se viene otra, pero yo no quiero armar un paro, por eso estoy invitando a protestar de otra manera, yo estoy invitando a hacer unas protestas para evitar un paro. Y esas protestas es porque no están escuchando a una persona que tiene un compromiso y un propósito real, no es ficticio o no es por ganarse un sueldo o por ganarse un contrato, que digamos que van a salir sueldos y contratos, pero yo ya propuse mi propuesta sobre el sistema pensional para los colombianos y para la humanidad, con las organizaciones sin ánimo de lucro que yo estoy creando. Yo voy a poner público todo lo que se hace, es decir, lo que se recibe, quién lo pone. Hay unas donaciones, me hicieron una invitación de una donación confidencial, digamos que plantea que entra una donación confidencial, porque habrán personas que lo hacen por seguridad o por lo que sea. Bueno, el caso. Eh, yo estoy planteando un propósito firme, no solamente en Colombia, sino ante la humanidad. Y tengo que hacerlo en Colombia primero. Por ejemplo, en Estados Unidos hay varias iniciativas que se están haciendo a nivel gubernamental. Ya tengo una persona en mi LinkedIn sobre eso, que es una iniciativa que mide todo el desempeño de las agencias federales. Yo estoy planteando también, además, medir el desempeño de todos los colaboradores estatales, el desempeño de todos los contratistas, cuánto gasta una persona en su cargo y armarnos como una especie de red social en la que encontremos todo sobre cada persona del Estado y que podamos consultarlo, cuánto cuesta mantenerlo, qué hace, cuánto cobra, es decir, que nos rinda cuentas. Incluso estoy proponiendo a los jueces, los fiscales, los que están en la rama judicial, necesitamos saber a qué velocidad leen, porque si vamos a tener un juez, un fiscal lento, pues imagínense que aquí nos vamos a quedar administrando la justicia por siglos y no va a pasar nada. Y pues llevamos ya casi como 200 años ahí como de conflictos. En fin, el asunto es que esas personas pueden tener miedo de la presión que pueda generar, pero también eso se puede mejorar con nutrición. Yo lo he hecho en mi caso. Yo he llegado a leer hasta 3000 palabras por minuto y escribir a 104. Tengo un plan de que utilicen las aplicaciones que yo utilicé, también la nutrición que yo utilizaba para lograr ese nivel, o por lo menos pues un nivel un poco más alto del que tienen. Y tengo un plan de diseñar unas nuevas, o sea, diseñar una nueva
para lograr una mayor velocidad. Entonces, son herramientas que pienso dejar como de acceso de ellos y de otras personas. Y lo digo es porque ellos tienen que leer, y tienen que leer rápido. Seguramente leen rápido, necesitamos saber cuánto. Es decir, aquí estamos hablando de desempeño, y yo, dentro de mi propósito de diseñar el futuro de la gestión de las sociedades, lo que concibo es que un Estado tiene que ser como la empresa de toda la sociedad. Es decir, todos tenemos que ser como si fuéramos accionistas y hacer veeduría sobre el mismo. Entonces, dentro de lo que propongo, por ejemplo, está que los veedores supervisen a la Contraloría, vean qué se hace y se tenga todo organizado. Por ejemplo, qué revisó esta persona, cuántas personas han revisado ese caso. Es absurdo que, por ejemplo, tengamos el escándalo de Mintic. Yo no sé cuánto es, si eso es verdad, supuestamente 70 mil millones. ¿Dónde podemos ir a ver la información bien organizada, pública? ¿Por qué dicen que hay 70 mil millones perdidos? Y el otro caso de la OCAT, que son 500 mil. Yo estoy pidiendo que podamos ver eso y además organizar el sistema para hacerlo. Es decir, Petro está hablando de acabar o reformar la Contraloría, no tengo ni idea. Pero es que yo veo que habla de cosas, pero no el cómo. Y hay un tema absurdo, y es que ganó la presidencia y ni siquiera tenía escogido los ministros. Ahí está escogiendo como apenas y decidiendo eso. Si yo me voy a lanzar a la presidencia, yo tengo que tener claro mi equipo, o por lo menos desde la campaña. Yo no entiendo, me parece que está improvisando y que hay un montón de variables que no entiende o no tenía claras, y ya todo ese plan personalmente, y se los voy a compartir en una propuesta, una petición. Yo me leí el plan de Petro, me leí la página de Fajardo. En el plan de Petro le saqué 106 preguntas. Yo me metí a la campaña de Petro, me presentaron al gerente de campaña, él me bloqueó y me sigue bloqueando, sencillamente porque le empecé a protestar y enviarle 106 preguntas de plan de gobierno cuantitativas, eh, porque no era un plan que estuviese cuantificado, y se desaparecieron. En este momento ya se está planteando que el tema del petróleo que él dice toca considerarlo. Lógicamente el ministro de Hacienda nuevo que propuso, digamos que yo hasta pensaba que el ministro de Hacienda debía haber sido el director de la DIAN, porque creo que nos iría mejor con el de ministro de Hacienda, que ya entiende cómo puede gastarse en el Estado, pero él no sabe cómo se recauda. Y creo que pues él debería estar de ministro de Hacienda y no de director de la DIAN. Yo creo que el director de la DIAN debería ser otra persona, pero bueno, ya lo escogieron así. Eh, el asunto es que necesitamos organizar la información, necesitamos bajar los gastos estatales. Yo ya propuse y planteé una propuesta para gestionar el desempleo. Esa propuesta la planteé en la campaña de Fajardo. En ese momento, les cuento aquí, esto se va a extender un poquito, eh, pero bueno, se propuso, como les comentaba, en la campaña de Fajardo. La revisó un consultor de la DIAN, Daniel, otro, un doctor en economía, él trabaja en el Banco Mundial. Validó 22 de 24 objetivos. Se la compartió a otra persona que es ministro de Trabajo, viceministro de Trabajo. Eh, Pienso que la propuesta tiene el planteamiento de los problemas bien enfocados. Es una manera correcta, apropiada de abordar el desempleo. No lo voy a explicar aquí en detalle, creo que lo haré en otro tema, pero aquí el tema es que eso ya está escrito. El asunto es con el asunto del tema pensional, porque las personas se van a quedar posiblemente sin pensión, o eso se va a armar un colapso absurdo. Si les digo que hay dos personas que no son políticos, es Elon Musk y Bill Gates, que se lo están planteando, pues hay que ponerle seriedad. Y hay otro problema, que se incrementa en los países informales, por lo menos en los países desarrollados no hay tanta informalidad y la gente cotiza. Aquí tenemos el problema de los que no se pensionaron, los que nunca cotizaron y que luego entonces el Estado tiene que mantenerlos. Yo pienso que por eso ganó Petro, porque prometió 500.000 pesos a las madres cabezas de hogar y 500.000 pesos a los pensionados, pero Petro nunca, o por lo menos públicamente, yo no sé si lo sea real, pero dicen que tiene negocios ilícitos, no sé. Yo no sé cómo se mantiene con un sueldo de político, pero pues si vamos
a hablar a calzón quitado, pues yo pienso que todos lo deberían hacer. Yo pienso que hay un tema con él y es que no, para mí no tiene tanto respeto, aunque respeto lo que él planteó del capitalismo feudal. Yo honestamente le digo, yo lo estoy buscando por una sencilla razón, digamos que él es economista, yo estoy buscando al presidente de Colombia 2022-2026, pero él a mí no me puede meter los dedos a la boca como lo hizo Duque. A mí me preocupaba mucho con Duque porque en la época de Duque, con el ministro anteriores, yo recibía amenazas, entonces no tenía esa autoridad. Ahora con Petro, digamos, después de lo que pasó, pues yo me siento más tranquilo porque si me dicen que si me pasa algo, pues mandan otra arma biológica y si son los asiáticos, pues no sé, yo no tengo nada que ver con eso, pero me están apoyando una negociación para hacer un experimento. Ese es el asunto con este tema. Se nota que me ha tocado presionar para ello. Eh, como les digo, a mí me han dicho que pida el asilo político, que tengo muchas razones, pero pues digamos que por el momento puedo estar seguro, ¿no? Lo podría considerar en la medida que un país me diga que podría apoyar el experimento que va a hacer y trabajar con el gobierno. Por eso envié la propuesta a las Naciones Unidas, pues un país que no sea violento, digamos que podría darse esos planteamientos que tengo y que hable inglés, o que sean nativos de inglés por lo menos, digamos que hasta ahí podría llegar un poco. Eh, ya en otra lengua no podría hacerlo, ¿no? No sé, sería un desastre, digamos. Bueno, no sé, pero creo que hasta Norteamérica puede ser un país sensato para lo que se va a hacer. El asunto es que hay motivos para protestar. Las personas nos vamos a quedar sin pensión. Yo incluso estoy planteando una propuesta que en mi caso voy a entrar al Estado a trabajar, me paguen lo digno mientras gestiono otras organizaciones porque muestro resultados y la pensión que es los recursos de pensión los puedo transferir a las personas que necesitan educación, es decir, yo no estoy haciendo eso por buscar un trabajo en el Estado, digamos que lo estoy haciendo es para que no, hagamos respetar los derechos constitucionales. Estoy proponiendo una nueva constitución, un cambio constitucional parcial, eh, luego lo explicaré, pero como les digo no entro a robar, voy a entrar a evaluar la posibilidad de reducir gastos, los que salgan porque son improductivos y hagan trabajos que reemplazan las máquinas, pues ahí tengo una propuesta para el desempleo, eso ya lo había planeado de una manera, pero pues necesito salir de la teoría a la práctica, y pues aquí hay un tema que a mí no me quieren respetar ni quieren la comunidad científica y académica, y eso es una, como yo le digo, una buromafia, aun cuando personalmente estoy supremamente enfocado en resolver el problema del reduccionismo científico, que eso es un problema de la ciencia y tiene que ver con que las personas no consideramos, no tenemos la capacidad de considerar un fenómeno completamente, por eso se recurre a la modelación computacional para poder ver el fenómeno. Esto lo tenemos que hacer en el sistema pensional y lo tenemos que hacer públicamente, es decir, también la reforma tributaria hay que ponerla en simulación y compartirla en internet y no permitir que se apruebe solo por el Congreso, es decir, hay que revisarla bien. Yo también traté de postularme al Senado, no me dejaron y es absurdo y también me han censurado, me han amenazado, es decir, la situación en Colombia es realmente absurda y si hablan de un proceso de paz en el que están perdonando unos guerrilleros posiblemente porque tienen un gran capital del narcotráfico para pagar jueces y de todo y fiscales y sobornar políticos, no podemos permitir que eso caiga en manos. Ahora que la guerrilla, por lo menos a mí me diga que tiene un mensaje de armas biológicas, pues yo no sé. O sea, ahora sí, porque ellos hasta, las FARC hasta amenazaron a mi familia hace unos 23, 24 años, no recuerdo exactamente, y nos tocó irnos de Palmira a Cali. Entonces como que las FARC sí yo me siento ofendido porque de niño sencillamente me hicieron cambiar de ciudad. Ahora no me imagino a las niñas que han violado, a los que han torturado, a los que han matado de miles de maneras, a los secuestrados, que yo pienso que
Por ejemplo, esta señora Ingrid, que es una figura pública, debería estar metida trabajando únicamente en el tema de los secuestrados. Esto tiene que ser... Yo he estado privado de la libertad 6 veces en clínicas de reposo, encerrado, y si eso es duro para mí, esa es la peor experiencia de mi vida. Yo no me imagino que habrá sentido un secuestrado en su momento, o este señor Hernández, que secuestraron a su papá, mataron a su hija y la secuestraron. No me imagino, digamos que a nivel las figuras públicas, ¿qué pasó? Ahora hay otro tema con la autoridad del presidente actual. Digamos que Duque, pues por lo menos es como un tipo que viene como de una buena familia, podrán ser corruptos, no sé, habrá que revisar la información a ver qué encontramos. Pero digamos que él viene el mundo de los diplomáticos y pues yo conozco a todas las personas de ese mundo, he estado en la Javeriana, en la Universidad de los Andes, también me metí a las universidades públicas, yo me he metido en todos los mundos con los indigentes, eso se llama etnografía, llevo 8 años viviendo casi como vive una persona con un salario mínimo, siendo porque vivo detrás de una pantalla casi todo el tiempo, no gasto nada, yo no me voy vacaciones de descanso hace 10 años, hace una década, entonces tengo la autoridad moral y ética para lo que estoy pidiendo, ¿no? El asunto es que, por ejemplo, este es guerrillero, si decían que defecaba personas en el M19, yo lo que estoy pidiendo es que el día que se va a posicionar, y eso lo recuerdo de mi entrenamiento militar, tiene que pasar un polígrafo ruso y norteamericano delante de los guerrilleros del M19 que estén en la cárcel, los que estén presos y quieren salir de la cárcel, ¿no? Y los que quieran ir y que pase esa prueba del polígrafo para que nos diga si es verdad que defecaba personas, si no se le sale una lágrima, y que pasen las víctimas o lo que haya. Digamos que para mí eso debería ser lo correcto, lo que estoy exigiendo. Si eso es mentira, yo por eso estoy invitando a hacer una protesta defecando mierda, materia fecal. Eso constitucionalmente se puede hacer. Hay unos derechos que lo van a amparar, la gente que le da miedo. Pueden también poner a su mascota a cagar. Lo vamos a hacer metaleros, punqueros y rockeros que estoy seguro que no les va a dar ningún repudio hacerlo. Afortunadamente el grupo que viene, de donde están las personas que pueden hacer eso, llega el 5 de noviembre. Si toca hacerlo en esa fecha, pues lo hacemos. Pero bueno, yo quisiera asistir a esa ceremonia. Creo que no sería viable que eso suceda de aquí a esa fecha, pero el tema con los polígrafos sí deberían pasar esa prueba, ¿no? Y yo sí quisiera que eso lo haga y si sería capaz de hacerlo y que lo rete para que nos demuestre si es verdad o es mentira lo de alias el cacas. El asunto es que me preocupa todo ese tema porque a nivel militar pasan muchas cosas, ¿no? Es decir, pueden ser muy guerrilleros, el M19 trató de tomarse el Palacio de Justicia, no entiendo si vas a protestar, ¿qué haces metiéndote haciendo un grupo armado al Palacio de Justicia? La única razón que va ahí es porque querían quitar pruebas, no sé, pero yo me imagino, traería a otro lugar, al Palacio de Nariño, pero ¿por qué el Palacio de Justicia? Es decir, como un lugar que si vamos a hacer una protesta, yo un lugar en el que no iría al Palacio de Justicia, o sea, es como el primer punto. El caso, sobre este tema ya lo escaló a Naciones Unidas, algunas personas, no, nada oficial. Se supone que la petición de las Naciones Unidas la van a escalar desde Presidencia de Relaciones Exteriores, va a escalar eso a las Naciones Unidas, una carta de intención. Aquí también habla un tema de Duque y es sobre el oro, que Duque vendió 2/3 de nuestras reservas, lo cambió por números reales en dólares. Yo ya hice una propuesta de cómo negociar eso. Él no ha dicho a quién le vendió ese oro. Yo estoy pidiendo que algunos investigadores tengamos la posibilidad de canjear esa negociación por nuestra formación en universidades del país o los países que han comprado ese oro, porque pues por lo menos tienen que transferir conocimiento, ¿no? Es decir, cambiar papeles o números reales por oro es
es un robo, o sea, eso pasó. Bueno, ya cada sociedad defiende sus intereses, pero pues yo no sé, este señor no sé qué tipo de intereses defiende este presidente. Qué pena con la gagueadera y todo, pero estoy haciendo esta grabación lo más natural posible. En su momento, cuando termine de descongestionarme la cantidad de basura que me inyectaron en la clínica de reposo, sustancias que me vuelven lento, que hasta esos medicamentos te quitan la capacidad modular, porque eso se lo dan para los que tienen problemas mentales reales, alguien que grita. Esos medicamentos lo que hacen es hasta cerrarte la boca, la mandíbula. Eh, yo estoy exigiendo mis derechos humanos, mi familia me encerró allá y lo hacían por miedo, por lo que veían que yo estaba planeando y promoviendo, y siempre que hacía algo me enviaban ahí mismo a la clínica de reposo, o porque las personas cercanas a ellos los llaman y los hacen que me encierren. Entonces entenderán la situación en la que he estado. Acá en Colombia yo me entrené, cuando estaba en la academia militar me entrenaron para hablar bien, sin gaguear, pasé ese entrenamiento, pero como les digo, todo eso se ha perdido, por esos medicamentos y por la alimentación. Por eso estoy pidiendo volver a entrar. Ya he pedido incluso recursos para las organizaciones sin ánimo de lucro. En mi familia personalmente me apoyaban cuando me prestaban dinero de interés. Me llegaron a prestar hasta el 2 y el 3%. Ya cuando me metí en el mundo del ánimo de lucro, ha sido como ir de las migajas. Yo me he quebrado 6 veces porque he vivido ese capitalismo feudal. Lo explico ahí brevemente. Digamos que no es porque haya sido mantenido ni porque me quiera mantener, sino que es imposible. Ya lo he demostrado en la práctica. Y es el capitalismo feudal del que habla Petro. Yo por eso humildemente le digo a Petro que mientras sea presidente, yo le puedo ayudar a doctorarse con su capitalismo feudal. Digamos que a mí esos títulos no me han importado nunca y no sé, sí me apasiona el tema, pero técnicamente no me importan, pero tengo muchas puertas cerradas. Incluso no me dejaron trabajar con Impulsa en el Estado porque no tenía una titulación en pregrado. Y pues bueno, ya hasta traté de decirle, bueno, ¿por qué no me dan un pregrado de filosofía? Y digamos que tampoco. Empecé en la Javeriana, luego en la Nacional. Digamos que yo aquí lo vuelvo a redactar, sencillamente para cumplir un requisito, para tener un poquito más de respeto, pues porque se te cierran miles de puertas. O hasta, por ejemplo, para pedir una visa en Estados Unidos, llaman unas visas por interés nacional, me plantearon lo mismo, que tenía que tener alguna titulación, o un doctorado, o una maestría. Y pues bueno, digamos que si tengo tantas puertas cerradas, pues eso de alguna manera pues, debería ser importante porque llevo 8 años viviendo de forma indigna, y lo digo así porque con el trabajo que he hecho en 8 años no debería estar viviendo de esa manera. Hay muchas personas que han hecho menos por Colombia o por la sociedad, o por lo menos de plantear muchas cosas de las que he planteado, y han vivido mejor. Y eso lo hice para ganarme esa autoridad. Pude haberme metido nuevamente como al mundo privado, pero necesitaba cumplir el propósito y diseñar el futuro de la acción de las sociedades, y por eso hice todos esos experimentos. Bueno, el asunto, la invitación con este primer test, creo que haré otro más corto, lo compartiré con quienes de pronto sí puedan verlo, voy a ver si lo revisan, en cuánto tiempo. A los que no leen, la invitación a protestar, a los que tributamos, que tenemos un establecimiento de comercio, a los de las pymes, a los militares, policías y el SMAT, porque pues así crean que van a vivir ahí cómodamente, van a quedar sin pensión. No invito al resto de personas del Estado, porque el trabajo de ellos es el único que no se puede eliminar con inteligencia artificial. Es decir, ustedes tienen armas de fuego y pues armas blancas como tiene el SMAT, pero por eso el resto del Estado, pues no sé, un político a ustedes les puede hablar mierda, les da una orden
les dice hasta el presidente que hagan esto, pero esa persona no los va a pensionar. Yo tampoco le estoy diciendo que yo soy el que los va a pensionar, yo solamente les voy a mostrar el problema tan, como dicen aquí, doble hijo de puta gonorrea, que es ese sistema pensional, para que vean que hay que protestar para que revisemos el hijo de puta problema, porque tenemos que resolverlo. Si tengo una idea, posiblemente no pueda parecer la mejor. Hablo de crear unos centros de dignificación pensional para quienes no se les acaben el ahorro que tuvieron. Y dignificación pensional implica hasta vivir más chévere que por fuera, no regalar el dinero. Es decir, el Estado pues tiene unos sitios muy brutales, tienen que ser muy brutales para que podamos envejecer, ¿no? Digamos que hasta ahí queda, y eso maneja unos costos de escala, unas economías de escala, pues que los enfermeros son para todos, los médicos, es decir, es la única manera que me ocurre para que al que se le acabó la pensión, pues vaya y se termine su vida en un centro de dignificación pensional hasta que médicamente pues ya no haya nada que hacer, ¿no? Eh, pero ese asunto de otra manera no lo veo. A las demás personas pues tienen que entenderlo, es el futuro, la inteligencia artificial está, y hay muchas cosas que desde los que estamos en la tecnología sabemos que se pueden reemplazar. Se dice que el 96% de los trabajos ya están automatizados. No tengo ni idea si eso es real, voy a revisarlo, qué se puede hacer en el Estado. Pero empiezo por los del Estado, pues porque es la empresa de todos, ¿no? Entonces, pues si no empiezan a meterse en otra cosa, privada, o sea, si creen que los van a mantener ahí 1,3 millones, son muchas personas. Aquí no invito directamente a los docentes, porque no sé, si quieren lo hacen, tienen el orgullo en el cielo. Eso es el problema de los académicos. Valoro y respeto el trabajo, pero pues ese trabajo también se puede reemplazar con inteligencia artificial. Y yo tengo una propuesta ahí, por ejemplo, con Khan Academy. Tengo unas personas en LinkedIn y les dije que le iba a enviar una propuesta. Tengo un plan para mejorar la plataforma. Eso sirve para la educación primaria y secundaria. Una parte de la terciaria también. Y con internet se pueden hacer muchas cosas también. Es decir, la universidad pública en parte debería ser virtual. Yo estudié así también, estudié de las dos maneras. Pero pues si queremos accesibilidad, toca ser muy austeros. Y es preferible pagar muchas cosas, darle a una persona un computador para que estudie un computador digno. Podemos mandarlo a hacer a China. Eh, Nada de marca ni nada, negociamos las patentes directamente con el Estado y armamos un computador a menor precio posible, porque si nos ponemos a licitar que le compren los computadores a no sé quién y esto y que van a salir, es un contrato millonario. No, ese negocio lo hacemos en nombre del Estado. Es decir, yo no vengo a robar ni a darle contratos a nadie, digamos que no me los merezca. Pienso que así va a ser el futuro, sencillamente, o sea, no, es mi propósito. Tengo una visión clara. No puedo cometer errores, puedo equivocarme. Por ejemplo, el doctor Reyes posiblemente no cumplió su propósito de diseñar el futuro diseñar, perdón, poner al alcance de todos los colombianos las finanzas públicas. Vamos, que ahí lo estoy cuestionando, está fallando. Es para que revise si cumple con el respeto que tiene en la comunidad académica y científica, o se mete al mundo de la política y le pasa lo mismo de Fajardo, que lo invité al tema pensional porque se supone que hizo un doctorado en filosofía de las matemáticas, en procesos estocásticos, y eso es un problema estocástico, que quiere decir que no se sabe eso cómo va a terminar. Entonces, si él hizo un doctorado y en ese tema y no se va a meter en ese asunto, entonces no entiendo cuál es, digamos, el aporte que puede hacerle a los colombianos, si ese puede ser, digamos, ese fue su aporte en la comunidad científica, pues que lo aplique en la comunidad, en la sociedad que tanto quería proteger como presidente. Eh, Se lo planteo a Fajardo también, ya me contesta el teléfono. También es evasivo, viene de la política, de la academia y de la ciencia. Entonces me imaginarán cómo será de complejo, aunque es un tipo decente, ¿no? Es decir, me ha contestado y todo, pero en la práctica, pues no le creo cuando me dijo que no me puede ayudar.
pues conoce a Reyes. Bueno, no me puede ayudar a mí, no. Le tiene que ayudar a Colombia. Yo simplemente soy un vocero. No le puede ayudar. Conoce a Reyes, el ministro de Hacienda nuevo. Era el ministro de Hacienda que seguramente iba a poner él. Y Gaviria, que es el ministro de Educación nuevo, pues también estuvo en la coalición de la esperanza. Entonces cuando me dicen eso me parece absurdo. Y así con miles de personas y congresistas y influenciadores. Es decir, en Colombia yo ya lo propuse en las Naciones Unidas. Eh, no entiendo realmente la situación que se vive. Yo pues estoy metido acá por esa razón. Ya me quitó el miedo del problema de seguridad que tenía, de las amenazas. Eh, Todavía no he recibido amenazas escritas. Espero no tenerlas que recibir. Han sido llamadas. Yo no sé si el DAS me interceptaba. Ojalá por lo menos en las llamadas. Esas llamadas se desaparecían los números después de que terminaban. No tengo ni idea cómo harán eso, pero pues es como el problema en el que he estado, y eso ha sido desde que estuve en esa llamada, de que estuve en un evento de Google en la Universidad de los Andes, que quedamos en tercer puesto, que era para calcular la corrupción en la leyendo las mallas viales de las ciudades, porque ahorita lo hacen con personas y con metros, y lo que planeábamos era poner un carro, poner vehículos con sensores debajo del vehículo que lean el daño en las mallas viales y que calculen el tamaño y el lugar en el que están para poder tener compresión cuánto cuestan. Eso, yo no sé, en Bogotá recuerdo que cuesta como 6,3 billones de pesos según el IDU. Con ese método que planteamos vamos a ver cuánto cuesta arreglar las mallas viales de verdad. Y desde eso estoy con esos temas, vamos, complicados, y también me empecé a meter en otros asuntos. Varias propuestas para ahí están escritas. Y bueno, ahí les comunico, ya estoy mamado. Hoy es domingo, siendo las 8:59, las 20:59. A mí nadie me ha pagado un culo. Mi familia pues me da miserias, lo que pueden mis papás y mamá, mi papá y mamá, lo que han visto. Ya me he quebrado, he buscado empleo, he enviado más de 3.000 hojas de vida. Es decir, también me metí aquí a supuestamente trabajar con dos empresarios. Eso fue un caos. Es decir, no pasa nada de ninguna manera. Me he metido de todas las formas posibles. He pedido trabajo en las universidades, en todas partes, en todas partes. Y bueno, eso posiblemente, no sé si sea la razón, entre otras. Una demanda que me puso una compañera de estudio en EAFIT por acoso sexual. Ella la acosaba digitalmente porque le propuse que entrara aquí con nosotros a regular tres cuartos. Le insistía sencillamente porque me parecía activista, porque le propuse que fuese una musa, porque inspiró una metodología de debates en EAFIT. La propuse en EAFIT, no la aceptaron. Después la propuse a Marcha de Ideas, que supuestamente es una marcha de ideas más grande de Colombia. Tampoco pusieron cuidado. Él ha propuesto en miles de escenarios. Bueno, el caso. Le escribía contándole, hasta le explicaba que aprendiera a patentar en Twitter, le mostré las patentes de Twitter. Le he escrito de todo, hasta personas de regular tres cuartos y a no le han escrito para que quite esa demanda. Pues de pronto por eso es que tampoco encontraba trabajo haciendo ese experimento, y haciendo el experimento en mi familia, ¿no? Porque digamos que ellos también tienen muchos cambios. Ahora me siento un poco más tranquilo porque mis padres hicieron un ritual, me lo propusieron. Digamos que eso cambió un poco las cosas. Eh, pero digamos que lo que le he planteado a mi familia es que me parece miserable. Es decir, dentro de lo que ellos están haciendo y lo que yo estoy haciendo, y que llevo 8 años haciendo el experimento, eh, siempre me apoyaron, pero cuando me podían cobrar intereses. Ya cuando es realmente algo más filantrópico, no, o sea, no aparecen con nada. Por ejemplo, no han puesto ni recursos para hacer una infografía o un video animado para explicar cualquier cosa. O sea, no les ha nacido poner nada, y esto también se los comparto para que pues sepan eso, que como muchas personas en Colombia de diferentes condiciones,
tienen su nivel de miserableza, ¿no? Y bueno, no siendo más, aquí me ven así medio tranquilo, gagueando, pero como me he despedido en los correos, estoy brutalmente enojado y yo no sé ya aquí qué más vayan a hacer los colombianos, pero pues ya este tema se pone serio y espero que desde ese documento, ese video, 55 minutos de grabación, tomemos en cuenta todo esto.